por acompañarnos permanentemente y por todo el interés que suscita entre nuestro público el tema que sábado a sábado vamos presentando en nombre de la Fundación. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, muy interesante, conducidos de la mano de una persona muy estudiosa en estos temas, que nos va a dar una cátedra interesantísima desde el punto de vista histórico sobre el tema de las guerrillas en Colombia. Rodrigo Llano, que es la persona que nos va a acompañar esta tarde, es administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Además, Rodrigo tiene amplia experiencia en sus trabajos tanto en el sector público como en el sector privado. Rodrigo es un excelente historiador, miembro de diferentes academias de historia, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la de Sucre, de la del Chocó, de la del Sinú San Jorge y las Sabanas, del Centro de Historia de Sonsón. Tiene reconocimientos como historiador en España, en Brasil, en Guatemala, en Venezuela, en Paraguay y en San Salvador. Es el fundador de la red de historia en Colombia que reúne a los historiadores y que se llama REICOL. Además, Rodrigo es fanático de la poesía. Es hoy en día el veedor del Partido Liberal y es una persona muy estudiosa, pero ante todo es un miembro de la fundación, de su junta directiva, del comité académico y lo más importante, es un excelente amigo. Podemos tener diferencias de opiniones, pero siempre encontramos en Rodrigo Llano el consejo acertado, la precisión histórica, y por eso es que hoy le hemos encomendado al amigo y al historiador este tema tan especial. Antes de que pase Rodrigo a contarnos sobre las guerrillas y la historia en Colombia, le doy la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno Neira, presidente de la Fundación. Buenas tardes a todos. Excelente. Muchísimas gracias, Beatriz, muy amable. Creo que va a ser una tarde excelente, esta nueva de Tardeando con la Historia. En Tardeando con la Historia llevamos ya en este momento más de 70 programas y muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a ustedes y al doctor Rodrigo Llano, que ya Beatriz fue suficientemente explícita en todos su hoja de vida, que es fantástica, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Festival Internacional de Historia. Una bienvenida muy grande y esperamos tener esta tarde una tarde muy agradable alrededor de un tema tan importante para nosotros conocer en este momento, como es el tema de las guerrillas en este país que vivimos y en este país que tenemos que mirarlo objetivamente respecto a todas las cosas. Bienvenido, Rodrigo, y qué bueno, y bienvenido a toda nuestra gente. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, veo que están, bueno. Vamos a tratar hoy el tema de las guerrillas. Es un tema que la gente cree que es de los últimos 50 o 70 años. No hay tal. Por eso, primero quiero precisar algunas cosas. Primero, en esta charla estamos haciendo historia, no política. Así la línea entre ellas sea muy tenue, muy delgada, no queremos traspasar los límites de la historia, porque obviamente este es un tema que produce unas pasiones muy grandes a favor y en contra. Ha tenido un plebiscito que dividió al país, en fin. Segundo, la he llamado Colombia país de guerrillas,
porque pretendo demostrar que en nuestro país, único caso en el mundo, en todas las épocas, desde hace 500 años, hemos tenido gente alzada en armas contra el gobierno o contra el Estado o contra los dos. Tercero, llevamos casi 5 siglos desde cuando Polonia, una mujer negra, se alzó en armas contra sus dominadores y amos esclavistas. Hoy, después de 500 años, estamos luchando contra las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y otro montón de grupos delincuenciales. La paz, nada que nos llega en forma definitiva. Y cuarto, el violento enfrentamiento colombiano creó, único caso en el mundo también, los cortes de franela y de corbata, que fueron tan conocidos en las regiones entre las cordilleras central y occidental principalmente, y también las minas quiebrapatas con las cuales la guerrilla ya moderna quiso defender del ejército sus territorios de dominio. Entonces, con esas precisiones, comencemos este tema de las guerrillas en Colombia. Con Polonia nacen las guerrillas en Colombia. La primera guerrillera que hubo en Colombia, la primera persona que se dedicó a las guerrillas, fue una mujer. Algunos dicen que es para que vean lo peligrosas que son las mujeres, pero fue una mujer negra en 1581, hace 440 años, a solo 89 años del descubrimiento de Colón y a solo 72 años de cuando Alonso de Ojeda pisó territorio de la hoy Colombia en la Guajira colombiana. Polonia se convirtió en el símbolo de los cimarrones. Los cimarrones eran los esclavos que huían de sus amos blancos a ciertos territorios donde se hacían inexpugnables. Polonia armó un cuerpo de 150 amazonas negras. Ahí sí, de verdad, que si las hubiera visto el conquistador Orellana, habría podido hablar de esas amazonas colombianas que en Malambo, territorio de la costa atlántica, derrotaron al capitán Pedro Ordóñez Ceballos y lo obligaron a firmar la paz. Este acuerdo lo violó el español, emboscó luego a Polonia y le dio muerte. Después de Polonia vino Huiva, la compañera de Benkos Biojó, madre de Orica y de Sando, creadores de varios palenques. Mi compañera Lilian Machado y amiga ha utilizado el nombre de Huiva, de Orica y de Sando para llamar distintos grupos de pensamientos afrodescendientes. El segundo guerrillero que hubo en Colombia fue Benkos Biojó, el rey de los arcabucos, un hombre no tan conocido en Colombia que debiera ser mucho más estudiado. Aquí tengo, por ejemplo, un libro que me envió muy amablemente Antonio Prada Fortul. Es una novela que se llama Benkos, las alas de un cimarrón. En 1599, hace 422 años, Benkos Biojó, que era un hombre que en el África iba caminando por un sendero con su esposa y su hija cuando fueron capturados los tres, llevados a la costa, montados en un barco y vendidos como esclavos. Aquí llegaron a Cartagena y los españoles lo bautizaron como Domingo. Él creó el Palenque de la Matuna en las goteras de Cartagena y se convirtió en el segundo guerrillero de nuestra historia. Sus huestes tenían grados militares, bandera y escudo y recibían entrenamiento militar que les daba el mismo Benkos, que era un hombre de la realeza de su tribu en el África,
y era un gran militar en su tierra natal. Bencos era un guerrillero billogo, es decir, de Guinea-Bissau, marcado con el carimbo. Para los que no saben qué es el carimbo, todos han visto cómo marcan el ganado con unos hierros calientes. Eso mismo utilizaban, eso era el carimbo, un hierro caliente con el que marcaban al esclavo en la frente y que solo vino a tener fin en el gobierno de la monarquía de Carlos III. Fue condenado a galeras por sus rebeliones, se escapó, se apoderó de los Montes de María, quería tomarse a Cartagena, armar un buque y regresar al África. En la guerra de los Cimarrones derrotó al gobernador Jerónimo de Suazo, pactó con Fernández de Velasco y enfrentó a García Girón, quien lo capturó y ejecutó. Bencos llegó a tener el privilegio, entre comillas, de vestirse como español y de caminar por las calles de Cartagena cuando no lo estaban persiguiendo. Bencos tenía el más impresionante cuadro de espías que se había montado hasta entonces en la costa atlántica colombiana, pero sus mensajes no los hacía de manera oral o escrita, lo hacía pintándole los mensajes en su lenguaje en los cabellos de las mujeres negras que utilizaba como espías, y ellas entraban a Cartagena con sus no me acuerdo cómo se llama eso, que se ponen en la cabeza, y cuando se encontraban a los espías que tenía Bencos en el camino, se quitaban eso y ahí leían los mensajes. En esos mensajes Bencos les decía a dónde se debían desplazar, cómo llegar a Palenque, a San Basilio de Palenque. Y todas las instrucciones las daba pintándolas en el cabello de las mujeres negras. San Basilio de Palenque existe todavía. Hablan su propio idioma entre ellos. Claro, trabajan bajo las leyes de la República de Colombia, ni más faltaba, pero fueron el primer territorio libre de América. Y así hay un libro de un escritor cartagenero que es Palenque, primer territorio libre de América. Y permaneció libre y alejado de los poderes españoles durante muchísimos años. Fueron pues los palenques un territorio que fueron un nido de guerrilleros y un territorio de libertad. Si vemos en esta gráfica, los palenques estuvieron principalmente en esta zona, es decir, cubrieron casi todo el país de lo que los españoles habían conquistado. En el siglo XVI estuvieron los palenques de Tofemi, La Ramada, Malambo y Uré. Uré todavía existe, es un municipio de Córdoba. En el siglo XVII estaban La Matuna, Zaragoza, Limón, Sanaguare, Tolú, La Ramada, San Miguel, Catendo, Gonzalo, Tabacal, Betancur, Matuderé, Arenal, Barranca, Bongue, Duanga, Zaragoricilla, Norosí, Cimarrón y San Pedro. En los siglos XVII, XVIII y XIX, 18, 19 y 20, todavía había palenques. En el siglo XVIII, Santa Cruz de Mazinga, San Basilio de Palenque, Tadó, en el Chocó, donde estuvo el rey Barule, que es una historia muy linda que fue escrita o narrada hace poco por Ramón Elejalde en un artículo de prensa. Guayabal de Síquima, aquí cerquita de Bogotá, bajando a Villeta. El Castigo en el Patía, Mátima, San Jacinto, Guarne en Antioquia, Cerritos en el Valle del Cauca, Betancí, Ladera Juras, Zamba, Palizada, Lorenzana, Guamal, Pacho, que todavía está la población de Pacho, San Bartolomé, en Cartago, Valle, Otún en Pereira. Ya en el siglo XIX
pues seguía San Basilio de Palenque, lo mismo que en el siglo XX y XXI. Estos pues eran unos nidos de guerrilleros, pero eran unas tierras de libertad, generalmente al lado de los ríos, donde ellos pudieran hacer rozas y cultivar sus alimentos, y se defendían de los animales salvajes y de los ataques con unas empalizadas de madera dentro de las cuales vivían. La reina Leonor, exitosa guerrillera. Este es un cuadro de los principales palenques del Caribe en el siglo XVII. Leonor, en 1630, en los Montes de María. Miremos siempre ese territorio de los Montes de María que nacen prácticamente en Carmen de Bolívar, muy cerca de Cartagena. Allí Leonor reunió los palenques de Limón, Polini, Sanaguare y Menón. Salían por el canal del Dique a Cartagena y atacaron a Chambacú. La derrotó y pasó a cuchillo el gobernador Murga, porque eso sí, eran implacables los españoles cuando capturaban a un guerrillero fugado, generalmente lo asesinaban. Damos un brinco hasta el siglo XIX con la guerrilla de los Almeida. Ambrosio y Vicente Almeida, oriundos de Cúcuta, viajaron a la capital Santa Fe huyendo de los españoles de Correa, donde comenzaron su labor subversiva. Sámano los captura y Policarpa Salabarrieta les entra dinero en unas naranjas para sobornar a los guardias y escapar de la prisión. Se refugiaron en Machetá y se tomaron a Tibirita y luego a Chocontá. Hacen de Chocontá la sede de su actividad guerrillera, y por eso hoy esa región se llama provincia de Almeida, y se asocian a otro gran luchador patriota que fue Juan José Neira. Los Almeida derrotaron a Simón Sicilia en el puente del Cisga, aquí saliendo de Bogotá hacia el norte, y fueron vencidos por Carlos Tolrá. Ambrosio hizo parte de las tropas de Santander en el Casanare y en la República se dedicó a los negocios. Luego, de su parte, Neira fue capturado y se tiró por un barranco. Lo creyeron muerto y logró fugársele a los españoles. Hubo dos guerrillas muy famosas en ese tiempo. La de la Niebla, que fue una guerrilla patriota que operaba de Tunja hasta el Socorro, pasando por Vélez y Zapatoca e integradas por zonas de esa extensa región. Y la del Mosca Rodríguez, nacido en Santa Fe, armó una guerrilla por los lados de Honda. Fue al sur con Nariño y en la batalla de Calibío, viendo muerto al realista Sin, le cortó la cabeza y se la llevó en triunfo a Nariño, como aquella escena bíblica. Este lo reprende y rechaza su acción de salvaje por haberle cortado la cabeza a un muerto. Y con eso se ganó el odio del Mosca, quien luego lo traicionó en los ejidos de Pasto e impidió que Antonio Nariño hubiera conquistado Pasto y se hubiera convertido en el libertador de Colombia, con el cual habríamos escrito la historia de una manera muy distinta. Antonia Santos Plata, patrocinadora de guerrilleros. Patrocinaba la guerrilla de Coromoro o Santos. Tenía su base en su hacienda El Hatillo, por los lados del Socorro, que la comandaba su hermano Fernando con los señores Gaona, Tobar y Ruiz. Antonia nació en Pinchote y fue fusilada en el Socorro. Ahí está, en esos días fue la batalla del río Pienta, de la cual nos habló en otra ocasión aquí Gerardo Martínez y el amigo Cano. Cuando yo fui con Gerardo Martínez a Cinchelada, que es hoy un corregimiento de Coromoro en Santander,
es el cuartel de la policía de Coromoro en el parque principal. Aquí a todo el frente está la iglesia. Y dentro de este cuartel, entrando a mano izquierda, está el calabozo Antonia Santos. Este es un periodista de Bucaramanga que murió hace poco de COVID, con el que fuimos a Cincelá a conocer el calabozo de Antonia Santos. Es un sitio realmente histórico que vale la pena conocer y que desafortunadamente no es muy visitado por los colombianos. Las guerrillas del Patía. Si algo tuvieron como dolor de cabeza los patriotas, fue el tapón que significaban el Patía y Pasto para el paso entre Santa Fe de Bogotá y Quito. En el Patía se estableció el Palenque El Castigo en 1635. Tenía dos ciudades, Nalgua y Nachao. Fueron siempre realistas hasta cuando llegó José María Obando. Se convirtieron en una valla difícil de vencer para los patriotas. Borrero los enfrentó, les incendió las casas y los cultivos, se ganó su odio y se volvieron partidarios de Obando. Obando, que se había formado como guerrillero realista, después se cambió al bando patriota y entonces la gente del Patía se fue para el bando patriota con José María Obando del Campo. Todos los negros esclavizados en las haciendas del Valle y en la minería del Cauca se fugaban y iban a dar al Castigo, que era el nido de guerrilleros y de cimarrones y de libertos que buscaban la libertad en esa región del país. Entre los más destacados en la lucha del sur del país están Agustín Agualongo, Estanislao Merchancano, y el 21 de octubre, jueves, vamos a hablar con Isidoro Medina Patiño de Agustín Agualongo. Los invito a ese programa el jueves 21 de octubre a las 5 de la tarde. Estos tres hombres le dieron toda clase de dificultades a las tropas de Simón Bolívar. Pusieron en jaque a la República y pusieron en jaque a las tropas de Bolívar, de Sucre, de Flores, en fin. Agualongo era un pintor de brocha gorda. Fue derrotado por Bolívar en la batalla de Ibarra, batalla en la cual Boves logró fugarse. Dicen que era sobrino de José Tomás Boves y se perdió por las selvas del Putumayo. Agualongo atacó a Mosquera cuando éste estaba acantonado en Barbacoas y fue, dicen que él el que le disparó a Mosquera y le voló todo el maxilar, por lo cual a Mosquera se lo reconstruyeron en plata y entonces hablaba como así y por eso lo llamaban mascachochas. Estanislao Merchancano fue un hombre culto, educado en el Colegio de Carlos III de Madrid, se destacó en las luchas contra los patriotas y fue mandado a asesinar por Juan José Flores en las calles de Pasto. Fue siempre el gran apoyo que tuvo Agualongo en sus luchas. Boves apareció en un momento determinado y así como apareció volvió a desaparecer. Repito que dicen que era sobrino de José Tomás Boves, pero eso no está comprobado. Fue de los presos en la batalla de Pichincha. De allí se fugó y fue a dar a Pasto. Después de la batalla de Ibarra se fugó por el Putumayo y desapareció su rastro. Policarpa Salabarrieta Ríos, La Pola,
la mujer ícono de las mujeres en Colombia y por la cual en su fecha de fusilamiento se celebra la fiesta de la mujer. Se cree que nació en Guaduas. Algunos otros disputan su lugar de nacimiento, pero más o menos se ha creído que esa puede ser la región donde ella nació. Lo que no se tiene ninguna seguridad, porque no existe la fe de bautismo de ella, es la fecha de nacimiento. Se cree que fue el 26 de enero de 1796. Fue hija de Joaquín Salabarrieta, nacido en Vélez, comunero, de manera que ya tenía en sus venas la sangre de la revuelta y de la rebelión. Y su madre fue Mariana Ríos, boyacense. Eran gentes de clase media. Fueron sus hermanos Eduardo y María Ignacia muertos con sus padres en la epidemia de viruela de 1802. José María y Manuel fueron sacerdotes. Ramón, Francisco, Antonio, Catalina y Viviano eran sus otros hermanos. Y por Viviano, al que empezó a seguir un sargento español, lograron llegar al sitio donde estaba escondida la Pola. Policarpa no era mujer humilde ni de las capas bajas de la población, pero tampoco pertenecía a las clases con hidalguía. Ella trabajaba como costurera en una casa de familia en Bogotá. Su padre había hecho en el comercio y la agricultura alguna fortuna y era respetado en la villa, pero no lo consideraban don. También trabajó en el servicio de correos, poseía bestias, caballares y mulares, es decir, tenía algunos bienes de fortuna, y su madre declaraba como bienes muebles, ropa y joyas, de manera que no era una persona de las capas más pobres de la población. Y muere fusilada el 14 de noviembre de 1817, y uno de los que estaban cuidándola cuando estaba presa fue el después presidente de Colombia, José Hilario López, que se refiere muchísimo a la muerte de la Pola en sus memorias. Los colorados, guerrilleros del rey, fueron la guerrilla más difícil para vencer que tuvieron las tropas republicanas de Simón Bolívar. Se movían en una región que hoy sigue siendo de guerrilleros, en el Catatumbo, Ocaña, El Tarra, Acarí, Teorama, Convención, lo que hoy es Río de Oro, Loma de González, y entre los ríos Presidente, Tarra y Catatumbo. Se escondían en las llamadas montañas del Presidente y duraron de 1818 a 1822. Este es un libro que me mandó muy amablemente su autor, Los Colorados, los guerrilleros del rey. Muy interesante porque es una guerrilla bastante desconocida. Este es otro texto, Noticias históricas de la ciudad y provincia de Ocaña, con presentación de Lucio Pavón Núñez, y que se refiere muchísimo a los colorados, a la guerrilla de los colorados. Sus principales jefes fueron Javier Álvarez, un mulato, y Cleto Jacomi. Llegaron a tener 1.500 hombres sobre las armas, una guerrilla bastante poderosa. Incursionaron hasta Valledupar y Mompox. A los patriotas les aplicaban la fiesta de las carreras, que consistía en amarrar de la cola de un caballo a sus enemigos y fustigar al animal hasta que la víctima era despedazada. Me recordaba Beatriz Cortázar que esa fue la misma tortura que le aplicaron en Bolivia a Bartolina Sisa, cuando eso se llamaba el Alto Perú, después de la rebelión de Tupac Amaru. Miremos cómo fue la lucha de la independencia,
porque es que suele creerse que Simón Bolívar se paseó con su ejército por todo el país y le dio la libertad a todo Colombia. Eso no es así. Él tuvo un ejército, fue un gran estratega, fue un gran combatiente, comandaba los ejércitos, era el jefe indudable de la rebelión patriota, pero miremos guerrillas de todo tipo. José Antonio Páez en los Llanos, desde 1810, realista, y a partir del 13 como patriota. Fray Ignacio Mariño y Torres en los Llanos, Juan Galea, Juan Nepomuceno Moreno, el cuestionado Juan Nepomuceno Moreno, que después le dio la muerte a Lucas Carvajal en lo que hoy es Paz de Ariporo, Juan Molina, Manuel Ortega, Miguel Guerrero, el tigre Ramón Nonato Pérez, que tiene un busto en las calles de Yopal y que está al lado de una ceiba bellísima. Los invito a que lo conozcan. Francisco Rodríguez, Francisco Olmedilla, el mismo Francisco de Paula Santander era un guerrillero en los tiempos del Casanare. José Yáñez en los Llanos ya era un guerrillero realista. Juan Recalde en Pasto fue patriota. José María Obando fue realista desde el 19 hasta el 22, cuando se pasó a las tropas de Simón Bolívar y este le reconoció su título militar de coronel. Alejandro Macaulay, un norteamericano que se embarcó detrás de la hija del capitán general que había en Quito. Llegó, pero este lo bajó del barco en Maracaibo y se fue a pie de Maracaibo hasta Popayán. Háganme el favor, ¿por qué distancia en ese tiempo? Macaulay, norteamericano, encabezó tropas de Popayán que derrotó a los pastusos y después los pastusos lo derrotaron a él cuando él les incumplió un pacto y lo capturaron por los lados de Catambuco. Hay una anécdota muy simpática de Macaulay, porque cuando lo ajusticiaron comenzó la discusión. ¿Este era católico o era protestante? No se decidían a si era lo uno o era lo otro porque realmente no se sabía. Unos decían que se daba la bendición, que iba a las iglesias, otros decían que no, que por ser norteamericano era protestante. Y entonces los pastusos resolvieron salomónicamente enterrarlo en una iglesia con la mitad del cuerpo para adentro por si era católico y la mitad del cuerpo para afuera por si era protestante. Una solución muy de las gentes de Pasto. Manuel Serviés, que fue el que se robó la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y después trató o llegó a los Llanos y allá fue asesinado para robarle. Estuvo en las guerras con Napoleón. Simón Muñoz, primero realista y patriota de 1820, un feroz guerrillero del Patía que dio muchísima guerra a los unos y a los otros. Cuando él pertenecía a uno de los bandos, le daba una guerra espantosa porque era supremamente hábil y escurridizo y conocía la zona como la palma de sus manos. José Hilario Mora en Pasto, realista. José Latorre, Joaquín Paz, otro guerrillero del Patía que también dio muchísima guerra y estuvo del lado realista. Casimiro Casanova, los hermanos Ambrosio y Vicente Almeida, de los cuales ya hablamos. Juan José Neira, en Cundinamarca, patriota. Miguel y Manuel Rodríguez, en Cundinamarca. El Mosca, del que ya hablamos, por los lados de Guachetá. Agustín Torres Lobo, por los lados de Guaduas y La Palma. José Antonio Olaya, en La Mesa. José Rafael Olaya, en Suezca. Policarpa, en Santa Fe. Alejandro Sabaraín, que muchos dicen que era novio de Policarpa, cosa que jamás ha sido probada. Antonia Santos Plata, de quien ya hablamos. José Ignacio Ruiz, Ignacio Calvo, Juan Ignacio Casas, Manuel Adarme, esto en El Socorro, Chimá y Aratoca.
Miguel Prada por el lado de Aratoca, Antonio y Justo Salazar en Chimacota, Juan y Miguel Ruiz en Zapatoca, Januario Arenas en Oiva, Alberto Plata Obregón en Guapotá, Juan Manuel y Cleto Jácome en Ocaña con la guerrilla de los Colorados, lo mismo que Javier Álvarez, de quien ya hablamos, José María Araque y Salvador Contreras por Cúcuta, Juan Esteban Ramírez también en Cúcuta y Pons en Cucutilla, Arboleda, Salazar, Santiago y San Cayetano, pero como realista. Vemos pues que este es un panorama de un país, sobre todo los lados de la cordillera oriental, el lomo de la cordillera oriental y sus vertientes eran unos nidos de guerrilleros que estaban luchando todos por la independencia de este país. La guerrilla del Río Molino. Este es el general Manuel Antonio López Borrero de los Ejércitos Libertadores de Colombia. Se estableció con su guerrilla en el Río Molino al norte de Popayán. Manuel Antonio López peleó en Colombia, Ecuador y Perú. Escribió recuerdos históricos. Había nacido en Popayán el 2 de julio de 1803 y murió en Bogotá el 11 de agosto de 1891. Su explicación de por qué triunfaron nuestras armas en Ayacucho nos deja muy mal parados ante la historia. Y decidí contar esta anécdota de lo que decía el general Manuel Antonio López, porque es muy indicativa de lo que nos ha pasado antes y después en las luchas fratricidas entre los colombianos. La mala fama de los hoy colombianos. En sus memorias, el general Manuel Antonio López cuenta por qué las tropas que comandaba el mariscal Antonio José de Sucre triunfaron en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, hace 197 años. Recordemos que el virrey La Serna estaba con sus tropas en lo alto del Cerro Condorcunca con 10.000 hombres y abajo con 5.000 hombres, la mitad, estaba Sucre. Ventajas casi imposibles de vencer en una batalla del siglo XIX. Cuenta López que cuando Córdoba oyó sonar la guaneña, le dijo a sus hombres: división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Y comenzó a subir el cerro. Entre las tropas del virrey se corrió la voz: se vinieron los granadinos. Y las tropas reales se dispersaron del miedo, porque los granadinos tenían fama de asesinos. Y todos decían que si alguien los capturaba, que no fuera un granadino porque no les respetaba la vida. Esto lo cuenta en su libro de memorias el general Manuel Antonio López. López sigue contando que capturó al secretario del hermano del virrey y este le miró la escarapela del sombrero, que era donde decía la nacionalidad de cada combatiente. Y al ver que era granadino, dice textualmente López: tembló todo él, se le cayeron guantes y espada y de rodillas imploraba por su vida. Después fuimos grandes amigos, cuenta el general López. Simplemente con verle la escarapela del sombrero que decía granadino, el tipo dijo: me mataron, perdí la vida. Desde antes de esa batalla ya era fama la brutalidad de los granadinos hoy colombianos. El primer guerrillero que llegó a la presidencia de Colombia, el único guerrillero que ha sido presidente de Colombia, fue José María Obando del Campo, en cuya nacimiento... Pero entonces, claro, entonces John se queda sin puesto. En cuyo nacimiento hay una tragedia. Fue adoptado por una familia de Pasto de apellido Obando del Campo. El Mono Obando fue el militar y político más popular de la Nueva Granada en todo el siglo XIX, incluso más que Santander. Y es el más importante guerrillero de nuestra historia. 2 veces presidente y el único que ha firmado 2 constituciones,
la de 1832 y la de 1853. Tenía su fortín en el sur de Colombia, especialmente en la región del Patía. Me están diciendo que la transmisión está cortada en algunas partes. Ovando cayó en desgracia cuando en 1853 él era gobernador de Cartagena. La gente decía: el año que viene, si Dios nos da vida, veremos a Ovando sentado en la silla. Pero cuando llega al poder en el 53 y Melo lo derriba en el 54, iba por una calle de Bogotá y se detuvo a mirar una vitrina de un almacén y un perro se le orinó en el pantalón. Y es famosa la expresión de Ovando: cuando uno está de malas, hasta los perros se le orinan. Y los enemigos de Ovando decían que ese había sido colocado preso por la coalición Gólgota conservadora. Decían: me puso preso quien lo creyera, con una escoba mi centinela, manos adentro y uñas afuera, quedando tigre como antes era. Esto me recuerda a un buen amigo que también le dicen el tigre, que a lo mejor está por ahí, es de Ocaña, el Tigre Ojeda, pero por tigres, por ser unos grandes guerrilleros. Alcanfores y mochuelos son los guerrilleros de la hegemonía de la oligarquía liberal y conservadora en la guerra del 76. Los mochuelos eran conservadores y tenían su centro de operaciones por los lados de Bosa. Los alcanfores eran liberales y los llamaron así porque se desaparecían al oír los primeros disparos. Cobardongos, cobardongos, pero fueron parte muy importante en la guerra del 76, la guerra religiosa del 76, cuando los conservadores y los curas desde los púlpitos se alzaron contra el gobierno de Aquileo Parra Gómez. En la guerra de los 1000 días ya llegamos a un personaje que se llama Tulio Barón. Le decían el machetero. Nació en Doima, Tolima, en 1901 y murió en el tercer intento de tomarse a Ibagué en la guerra de los 1000 días. En una de las avenidas de Ibagué está un busto de Tulio Barón. Solía atacar en horas nocturnas o días de fiesta religiosa o patrias. En la batalla de la Rusia se cuenta que pasó a cuchillo a más de 600 combatientes conservadores. El machete era su principal arma de combate. Hágame el favor, la gente si no se moría del machetazo, se moría de la infección. Su principal biógrafo es Carlos Eduardo Jaramillo. Llegó a ser general de los ejércitos liberales. Participó en las guerras del 76, del 95 y del 99 o la de los 1000 días. Es muy conocida la poesía de Darío Samper. Aquí está Tulio Barón. Doima arriba, doima abajo. Comienza la poesía de Darío Samper en honor a un hombre que fue un guerrero excelente, pero un hombre implacable en la lucha. El negro Ramón Marín, nacido en Marmato, Caldas, la misma tierra de Tomás Ociel Isman, de Max Grillo, un pueblo que dio gente supremamente importante. Es una tierra minera por excelencia, donde hubo mucho inglés y muchas compañías inglesas explotando oro aún hoy. El negro Marín nació en Marmato, como ya dijimos, en 1860 y murió en 1923 en Honda, víctima de la pobreza y la tuberculosis. Fue capataz en las minas de Frías, Tolima, trabajando con los ingleses. Se hizo guerrillero liberal y operaba desde Honda hasta Ambalema. Secuestró al plenipotenciario español Manuel Guirior y cobró un rescate al estilo de hoy, de lo que hacen hoy estos tipos de guerrilleros, de cobrar en especie por la vida de las personas un rescate de 100 pesos. Y luego se acogió a una amnistía gubernamental. Este alto moreno es el negro Ramón Marín,
que salió de Marmato y por su experiencia en las minas fue contratado en el Tolima. Victoriano Lorenzo, dirigente popular panameño, nacido en Penonomé en 1867 y fusilado en Panamá en 1903. A la hora de su muerte expresó, comillas, Victoriano Lorenzo muere, a todos los perdono, yo muero como murió Jesucristo, cierra comillas. Fue un claro crimen oficial violatorio de la paz del Wisconsin, porque entre otras cosas la Constitución no permitía fusilar a las gentes en esa época. Un cura carlista, guerrillero en Nariño, Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi. Este libro, Don Manuel, el temible cura guerrillero, es escrito por Isidoro Medina Patiño, el mismo conferencista que vamos a tener hablando de Agualongo el 21 de octubre a las 5 de la tarde. Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi, sacerdote jesuita, era un cura prófugo de la justicia. Al ser derrotado en las guerras carlistas, Alfonso XII lo obliga a abandonar España. Pasa por Londres, Jamaica, atraviesa el istmo de Panamá, llega a Tumaco y en Nariño es el padre Loidi, que funda el pueblo de San Ignacio. El obispo de Pasto, llevado a los altares, San Ezequiel Moreno, lo nombra general de los ejércitos conservadores, pero él se dedica a entrenar guerrilleros azules para matar a los rojos. Había tenido una actividad guerrillera en España muy importante y tenía una gran habilidad militar. Los bandoleros en la violencia, los conservadores. Este es un libro, Crónica de la vida bandolera, escrita por Pedro Claver Telles. Ahí hablamos de los chulavistas. Chulavita era una vereda del municipio de Boavita, departamento de Boyacá. Ahí había 42 casas, no más. Eran campesinos fanáticos conservadores que sembraron el terror en toda la República e impusieron el espíritu chulavita. La gente decía, llegaron los chulavitas. No, no llegaron los chulavitas porque no podían ser tantos, pero si los policías y los miembros de la Popol, que era la policía política, se habían impregnado de ese espíritu fanático de los chulavitas que lo habían regado por todo el país. Los bandoleros en la violencia liberales. Esta es un libro que se llama Bandoleros, historias no contadas, de Víctor Eduardo Prada Delgado. Hubo mucho bandolero liberal, Desquite, Teófilo Rojas alias Chispas, Peligro, Minuto. En alguna publicación del diario El Universo de Guayaquil salió esta trova. Por toda su extensión de sur a norte, ve Colombia surgir como un deporte, la matanza sin fin de liberales. Los rojos de Colombia reaccionando comienzan a matar conservadores. Desquite paró alguna vez un bus que iba de Ibagué para Calarcá con niños que eran del Conservatorio de Música. Desquite les preguntó, ¿ustedes qué son? Y dijeron, del conservatorio. Ah, godos. Y los mató a todos. Eran tipos terribles. A Chispas le adjudicaban 1.500 asesinatos. La guerrilla liberal del Llano. Aquí se destacaron, el máximo jefe fue Guadalupe Salcedo, aquí lo vemos en el momento de su entrega, y Dumar Aljuri, que después dejó de ser guerrillero liberal y se convirtió en guerrillero comunista. Su hecho más destacado para el comienzo de la guerrilla liberal del Llano fue la toma de Villavicencio el 25 de noviembre de 1949. El capitán Alfredo Silva Romero y los liberales se toman a Villavicencio y sacan de la cárcel a Guadalupe Salcedo. Otros jefes fueron los hermanos Bautista, los hermanos Parra, los Fonseca Galán, los Calderón. Hubo muchas familias enteras
que se metieron a la guerrilla liberal del Llano. Contra ellos se firmó la Declaración de Sogamoso, firmada en la Sociedad de Mejoras Públicas y promovida por el coronel Luis Castillo y algunos terratenientes llaneros. Contemplaba el exterminio de los combatientes a sangre y fuego por la contraguerrilla del ejército. Pretendían colonizar el llano con los militares retirados del ejército. El coronel Sierra Ochoa propuso la colonización armada de los llanos. La primera ley del llano salió en septiembre 11 de 1952 y decía: organizar a la población civil, de darle una organización militar a la resistencia y de señalar, por lo menos de manera inicial, la necesidad de adelantar actividades de planificación de la producción en las zonas donde actuaban los frentes guerrilleros. La segunda ley del llano fue el 18 de junio de 1953, que también se llama Constitución de Vega Perdida, y decía: legisla sobre la obtención de recursos financieros para desarrollar la empresa revolucionaria con mecanismos que van desde la expropiación de bienes del enemigo hasta el régimen tributario, en el cual se aplica la premisa de que quien más tiene, más paga. Plantea además que los bienes del enemigo tendrán un impuesto más drástico. Estos son libros sobre la guerrilla liberal del llano, de Reinaldo Barbosa, Guadalupe y sus centauros, Memorias de la Insurrección Llanera, y de Eduardo Fonseca Galán, uno de los hermanos Galán, Los combatientes del llano del 49 al 53. Aquí está Guadalupe con el general Duarte Blum, aquí está el mismo Guadalupe, aquí están las guerrillas del llano cuando se están entregando al ejército de Rojas Pinilla. Los pájaros. El más famoso de todos fue León María el Cóndor Lozano, sobre el cual escribió Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Sobre la violencia en el Valle está este libro de Olmedo Gómez, Luis Delio Cruz y Esaú Urrutia, La violencia en el centro del Valle del Cauca, del 48 al 65. Esta es la carta suicida escrita por Omar Franco Duque. Los pájaros, paramilitares protegidos por la fuerza pública que le hacían al gobierno el trabajo sucio. El más famoso de ellos, el Cóndor, quien hacía de las suyas en el centro del valle, especialmente en Tuluá. Otro famoso fue alias Lamparilla. La carta suicida fue una carta que le enviaron unos ciudadanos de Tuluá al gobierno y al periódico El Tiempo, denunciando las actividades del Cóndor Lozano en Tuluá. De los 6 firmantes mataron a 4, los otros 2 se lograron volar. De guerrilleros liberales a guerrilleros comunistas. Este es un libro que se llama De la guerrilla liberal a la guerrilla comunista, de Ulises Casas. La guerrilla liberal se divide en limpios, liberales, y comunes, comunistas. Hoy el partido de la guerrilla se llama Comunes. Estaban en la hacienda El Davis, río Cambrín, sur del Tolima. De los primeros, o sea, de los liberales, estaban los Loaiza. De los segundos, los comunes, estaban Charro Negro, que fue asesinado, Jacobo Prías Alape, se llamaba, Ciro Trujillo, Tiro Fijo, Isauro Llosa y el mayor Lister. En la conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, Conferencia Boyacá, reunida el 15 de agosto de 1952 en Biotá, Cundinamarca, crearon propiamente su movimiento. La novela de la violencia, Lo que el cielo no perdona, de Fidel Blandón Berrío, que lo escribió con el seudónimo de Ernesto León Herrera, y es sobre la violencia en el occidente de Antioquia. El Cristo de espaldas y siervos sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, que firmaba como Swan. Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. El día del odio, de José Osorio Lizarazo. El gran Burundún Burundá, de Jorge Salamea Borda. La hojarasca y el coronel no tiene quien le escriba, de nuestro Nobel García Márquez. El viernes 9, de Ignacio Gómez Dávila.
y Viento Seco de Daniel Caicedo, padre de mi vecina de apartamento Paula Caicedo. Quiebre político. En esta hora histórica el enfrentamiento de la guerrilla se divide en dos. Hacia atrás, la lucha de los alzados en armas tenía como propósito el cambio de gobierno por uno afín a sus postulados políticos. Hacia adelante, lo que se pretendió fue el cambio de la estructura del Estado con un claro componente comunista y un evidente peligro para la existencia de la libertad. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que la Fundación nos dé unos mensajes y poder descansar la garganta. Carlos Mateus, o quién va a hacer los anuncios de la Fundación, pueden seguir. Rodrigo, muchísimas gracias. Esta primera parte de nuestro programa de Tardeando con la Historia ha sido sensacional. Vieras la cantidad de preguntas que han llegado para que después de descansar tu garganta y hacer la segunda parte de esta brillante exposición, pues hagamos esa ronda de preguntas. Ha sido un recorrido hasta ahora muy, pero muy interesante, prácticamente desde la conquista, y ya vamos un poquito después de la mitad del siglo XX. Pero la Fundación quiere aprovechar este momento para recordarles a ustedes la importancia de contar con la contribución a través del bono solidario que nos permite y nos ayuda a poder financiar e ir desarrollando nuestros programas de historia. Como ustedes saben, el bono solidario tiene un valor de 150,000 pesos y puede ser consignado en la cuenta corriente de la Fundación Festival Internacional de Historia en la vivienda. Asimismo, también les recordamos nuestro libro sobre el segundo Festival Internacional de Historia, que trae una serie de artículos interesantes de lo visto en los diferentes ejes y que también la Fundación lo vende en un precio de 58,000 pesos más el envío. Pero si se quiere aprovechar la oportunidad y hacer un aporte mayor, se puede conseguir tanto el libro como el bono solidario en la suma de 200,000 pesos. Nuestros próximos programas. En nuestra franja infantil, ese programa que hacemos con los niños para llevarles a ellos el amor a la historia, el conocimiento y la apreciación sobre todo lo que tiene esta disciplina, se realiza los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Contamos con la presencia de niños no solamente de Colombia, sino de fuera del país, y de colegios que se han ido sumando a esta iniciativa y nos han venido apoyando. La semana entrante es semana de recesos, pero posteriormente, ya el 19 de octubre, tendremos una presentación sensacional sobre Salvador Dalí y sus elefantes estirados. Luis Felipe Chávez, quien presenta y conduce el programa, tiene la particularidad de hacer que los niños se emocionen, se acerquen y aprendan muchísimo con nosotros. Y en Tardeando con la Historia, dentro de 8 días, vamos a ver en detalle la historia de Agustín Agualongo de la mano de Isidoro Medina. Los invitamos a seguirnos acompañando en Tardeando con la Historia, en el programa para que vinculen a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos de Tardecitas con la Historia los miércoles a partir de las 5 de la tarde, y en la contribución a el bono solidario y al libro sobre la Festival Internacional de Historia versión 2019. Muchísimas gracias, Rodrigo. Espero que ya hayas tomado agüita y estés listo para la segunda parte de esta conferencia, que es muy, pero muy interesante. Adelante, Bueno, Rodrigo. Sigamos. Ya comienzan entonces los movimientos, el movimiento obrero estudiantil campesino, fundado por Antonio Larrota
en el primer congreso en Cali en julio 20 de 1960. Comienza abriendo dos frentes de guerra, en el Cauca, municipio de Tacuellón, que ahora vamos a volver a hablar de él, y en el Bichada con Tulio Valle. A Tulio lo derrota Álvaro Valencia Tovar en el Bichada. Este es Tulio Valle, era un hombre de más de 1,90 de estatura, se casó con una sonsoneña y pues era muy conocido entre las gentes de Sonsón. Y el último fortín de este movimiento obrero estudiantil campesino estuvo en el territorio Vázquez, en Boyacá, con Federico Arango Fonnegra, que fue capturado montado en un helicóptero y desde bien alto lo arrojaron un 15 de septiembre de 1963. Las repúblicas independientes. Su nombre surgió de una denuncia de Álvaro Gómez Hurtado en el Senado el 25 de octubre de 1961 para presionar al ejército para que atacara unas concentraciones de autodefensa campesina en el sur de Colombia. Eran Marquetalia, Sumapaz, Ariari, Río Chiquito, Guayabero, El Pato, Coyaima, Natagaima y Purificación. Las FARC fueron creadas en 1964, el ELN en julio 4 del 64, perdón, el Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 65, el Ejército Popular de Liberación en febrero del 67, el Movimiento 19 de abril en 1970, el Quintín Lama, y que fue un movimiento guerrillero indígena básicamente en 1984, y el ERP en 1985. Estas son el escudo de la FAREP y una foto donde están Alfonso Cano, Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, Jacobo Arenas y el presidente hoy del Partido de los Comunes, Timo León Jiménez, alias Timochenko en esa época. En junio de 1961, el Congreso del Partido Comunista Colombiano aprueba combinar todas las formas de lucha. En mayo 5 del 66 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Llegaron a ser la guerrilla más antigua del mundo. Se financiaron con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la contratación de numerosos municipios colombianos. En su máxima expansión, tuvieron 7 bloques militares con entre 66 y 70 frentes de lucha. Llegaron a tener 30.000 hombres sobre las armas y otros tantos en las milicias urbanas. Sus ataques terroristas le enajenaron la voluntad ciudadana. Pretendieron su expansión en el continente apoyando a otros grupos alzados en armas en varios países y inclusive en Paraguay tuvieron un problema grande. Hicieron de los cilindros bomba un arma mortífera. Las FARC abrieron negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, luego con el de Virgilio Barco, con la administración Gaviria hasta el bombardeo de Casa Verde, con Pastrana y la experiencia del Caguán y con Santos en La Habana. El Ejército de Liberación Nacional. Este es un libro, La guerrilla por dentro, un análisis del Ejército de Liberación Nacional colombiano, escrito por Jaime Arenas, un estudiante de la Universidad Industrial de Santander que se vinculó a dicha guerrilla. El ELN nace en julio 4 del 64. Se dan a conocer en enero 7 del 65 con el asalto a Simacota, Santander. Eran de tendencia cubana, liderada por los Vázquez Castaño. Contó en sus filas con Camilo Torres Restrepo y todo el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Nacional que presidía Correa. Termina su primera etapa con la Operación Anorí, en la cual cayeron muchísimos de sus combatientes y uno de ellos se logró fugar a Cuba y murió hace 3 o 4 años. El 15 de febrero de 1966 cae combatiendo Camilo Torres Restrepo en Patio Cemento, Santander. El 22 de marzo de 1968, en un juicio revolucionario que hacen entre ellos, fusilan ellos mismos a Víctor Medina Morón,
Julio César Cortés y Eleodoro Ochoa. Luego mandan a asesinar a Jaime Arenas en las calles de Bogotá y a Ricardo Lara Parada en las calles de Barrancabermeja. Luego viene la segunda etapa, bajo la dirección del cura español Manuel Pérez, del también cura Domingo Laín. Ellos eran unos misioneros católicos que trabajaban en la zona de Achí, al sur de Bolívar, fortalecidos financieramente por la Mannesmann. Muertos estos, el nuevo comando lo componen los miembros del comando del COSE, Nicolás Rodríguez Bautista, que hoy está jubilado, alias Gavino, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Eliezer Erlindo Chamorro, alias Antonio García, actual máximo comandante de esa organización subversiva. También pertenece al COSE, alias Pablito, que se mantiene del lado, entre la frontera, pasando la frontera con Venezuela. Del lado de allá se mantiene la mayor parte del tiempo. El EPL. En 1965, Pedro Hernando Vázquez Rendón crea el Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, del que el EPL será su brazo armado. El EPL lo crea Pedro León Arboleda en 1968. Era de inspiración maoísta y nace entre los ríos San Jorge y Sinú. Francisco Caraballo ha sido su comandante más reconocido. La corriente de renovación socialista fue una disidencia del Ejército de Liberación Nacional. El 9 de abril de 1994, 865 hombres que integraban la corriente de renovación socialista abandonaron las armas en Flor del Monte Sucre, donde había transcurrido la negociación con el entonces gobierno de César Gaviria Trujillo. Los más conocidos de sus comandantes fueron León Valencia y Antonio Sanguino, hoy en la vida civil. Otros grupos. El ADO asesinó al ministro de Gobierno Rafael Pardo Huelvas como represalia por el fracasado paro obrero del 77 en el gobierno de Alfonso López Miquelsen. El ERDC, que lo dirigía Roberto González, alias Pedro Brincos, fue derrotado por el ejército en Turbo, Antioquia, en octubre de 1961. La ORP secuestró a Gloria Lara de Echeverry. La secuestraron en la calle 36 con carrera 22. También secuestraron al directivo de la Texas, Kenneth Bishop. Sus integrantes fueron amnistiados en el gobierno de Belisario Betancourt y viven hasta hoy en Bruselas. MIR Patria Libre, que se fusionó con el ELN. El monstruo de Tacuelló, Javier Delgado, que era de las FARC, resolvió que todos estos niñitos que eran parte de su ejército eran unos infiltrados por el ejército y mató más de 134 de estos niñitos en esta forma, encadenados, y los fusiló a todos. Eso fue algo terrible. Por eso a Javier Delgado lo llamaron el monstruo de Tacuelló. El M-19 nació el 16 de enero de 1973 como protesta por los resultados electorales de las elecciones que le dieron el triunfo a Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas Pinilla. La toma del Palacio de Justicia y la Embajada de la República Dominicana son sus hechos más relevantes. Su máximo comandante fue Jaime Bate Mancayón, muerto en un accidente de aviación en Panamá. Utilizaron las cárceles del pueblo para guardar a sus secuestrados en condiciones infrahumanas. Los paramilitares fueron procesos verbales, muy poco quedó escrito. No se le preguntó al pueblo si aceptaba lo pactado en Ralito. No hubo ni verdad, ni paz, ni justicia, ni reparación. A los Estados Unidos le fueron entregados 12 de los principales jefes por los delitos de narcotráfico, pero sus matanzas quedaron impunes. 30.000 efectivos conservaron la absoluta impunidad. Los jefes paramilitares afirmaron que el 35% del Congreso era de ellos y las condenas de la Corte Suprema así lo ratifican. A los paras, unos 9.000 efectivos, el gobierno Uribe le dio un auxilio económico durante 2 años. La amnistía general de Uribe para los paras fue tumbada por la Corte Constitucional. Desmovilización de grupos armados al margen de la ley. El M-19 se desmovilizó con 900 hombres el 9 de marzo de 1990. El PRT
con 200 hombres, se desmovilizó en enero 15 del 91. El EPL, la Corriente de Renovación Socialista, con 2.000 hombres en febrero 15 del 91. El Quintín Lame con 157 en mayo 27 del 91. Los comandos Ernesto Rojas, el SER, que tenía 25 hombres en marzo 20 del 92. El CRS en abril 9 del 94 tenía 433 hombres. Las milicias populares de Medellín con 650 hombres se desmovilizaron en mayo 26 del 94. El Frente Francisco Garnica con 150 hombres se desmovilizó en junio 30 del 94. Narcotráfico, combustible del conflicto. Sin duda alguna, el narcotráfico es la gasolina del conflicto. Sus enormes ganancias alimentan las arcas de los alzados en armas, de los contrabandistas, los traficantes de armas y de precursores químicos, que sirven para cometer toda clase de delitos. Medidas de paz. Por el cuadro siguiente tenemos que en 202 años, de 1819 a 2021, ha habido 184 medidas de paz. Este es un estudio del historiador Miguel Aguilera, publicado en la revista Credencial Historia. Es decir, cada 13 meses, en un periodo de 2 siglos, Colombia tiene que acudir a alguna medida para buscar la paz. El único proceso en el que ha habido perdón, olvido y reconciliación ha sido en el Frente Nacional. Todos los demás han dejado importantes secuelas de violencia. Salta la pregunta, ¿tenemos los colombianos la guerra en nuestro ADN? Miremos el cuadro. De 1819 a 1848 hubo 11 amnistías, 13 indultos, una amnistía con indulto para 25 medidas de paz. Del 48 a 1958, 110 años, hubo 36 amnistías, 71 indultos, 10 amnistías con indulto, 1 de beneficios encubiertos para 118 medidas de paz. Luego, entre conflictos fronterizos, leyes de honores, motivos, motines, protestas, llegada del Papa, hubo 4 amnistías, 21 indultos, 4 amnistías con indulto, un de beneficios encubiertos para un total de 30 medidas. Y del 59 al 2015, en 41, 56 años, hubo 2 amnistías, un indulto, 2 amnistías con indulto, 6 de beneficios encubiertos para un total de 11 medidas. En total, en estos 202 años ha habido 53 amnistías, 106 indultos, 17 amnistías con indulto, 8 medidas de beneficios encubiertos para un total de 184 medidas de paz en toda la época. ¿Cuál es el camino? Daniel Arango Jaramillo, exministro muy vinculado al llano, en su libro La ciudad de Is, página 343, dice, comillas, los espartanos desafiaban la eternidad desde su ciudadela de hierro y despreciaban a la Atenas que dialogaba. Atenas habla todavía, pero no hay rastro cierto de Esparta en un llano tan neto como es el Valle del Eurotas. Una vez más, la historia sepulta las armas y preserva el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por esta importante disertación histórica que nos has dado sobre un tema de suma importancia, como ha sido conocer la historia de la guerrilla en Colombia. Como lo dijimos en un principio, esta ha sido una brillante exposición desde el punto de vista histórico. Sabemos que la línea entre la historia y la política es una línea delgada
hemos hecho un gran esfuerzo desde la Fundación Festival Internacional de Historia para que permanezcamos siempre dentro de la institucionalidad y apegados a la historia. No es el espacio para confrontaciones de tipo político o para las expresiones que podamos tener, inclinaciones o juicios de valor. Es una brillante exposición de Rodrigo Llano sobre un tema histórico que ha marcado desde la época de la conquista, como él mismo nos lo fue explicando con la Negra Polonia, hasta nuestros días, que nos sigue acompañando el tema, con unos cambios en el giro que también explicó Rodrigo en la mitad de la charla. Tiene, Rodrigo, muchísimas preguntas que he ido tomando a lo largo de tu exposición y que paso a pasártelas, y al final haremos referencia a 2 o 3 puntos que tratan de aspectos políticos que, como les decimos, desde la Fundación Festival Internacional de Historia y de acuerdo con lo que establecimos con Rodrigo en el momento en que él estaba preparando esta charla, no emitimos opiniones de carácter político, de carácter jurídico, ni juicios de valor. Esos los tenemos todos, los respetamos y aquí nos atenemos a la historia. Rodrigo, va la primera pregunta y se refiere a lo siguiente. Dicen que la guerrilla y las luchas, sobre todo como de guerras de guerrillas, también las encontramos en Europa y hacen referencia concretamente al tema de España, sobre todo en la guerra que para España se llama la Guerra de Independencia de Francia, cuando la invasión de Napoleón. Como tú nos muestras, aquí en nuestro país, el tema de las guerrillas viene mucho más antes. La pregunta que hacen es si será que se tomó de España desde acá o que fue a lo largo del mundo un fenómeno, el de las guerrillas. Esa es la primera pregunta. A ver, si nos ponemos a mirar país por país y miramos los 5 continentes, no hay un país en el mundo diferente a Colombia que haya tenido tantas guerrillas en todos los siglos. Claro, los españoles tuvieron la guerra de independencia básicamente formando guerrillas contra los ejércitos de Napoleón hasta que los sacaron de España y los derrotaron en la batalla de Bailén. Pero lo de Colombia ha sido una cosa que se acaba una guerrilla y nace otra. Y las guerras, la guerra de los 1000 días, una vez derrotado el ejército liberal en la batalla de Palo Negro, el liberalismo sostuvo la guerra durante 2 años en base a guerra de guerrillas. Es decir, las guerrillas han estado presentes en nuestra historia en todos los siglos. Ha habido algunos escasos periodos en que no pasa nada, pero generalmente hemos tenido guerrillas actuando en todo el territorio nacional. En España hubo guerrillas, pero si usted lo ve, en Alemania no hubo guerrillas. Y en Francia no hubo guerrillas. Y en Estados Unidos no ha habido guerrillas. Ha habido algunas guerrillas en la Guerra Civil Mexicana, en las guerrillas que trató de montar Tupac Amaru o Tupac Katari en el Alto Perú, lo de Bartolina Sisa, en fin. Pero un país con tanta guerrilla durante tantos años, durante tantos periodos, solamente se ha presentado en Colombia. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí preguntan, hay 2 preguntas en el mismo sentido. ¿Tiene algo que ver el hecho de que han existido movimientos de guerrilla como la guerrilla del Patía y los guerrilleros del Rey? La primera en el Cauca, la segunda en el norte, lo que es hoy norte de Santander,
en el ADN de quienes habitan en esas regiones, y te la uno con la siguiente, que es: si Tolima y Santander son los departamentos que más han aportado guerrilleros a la historia de nuestro país. A ver, guerrilleros ha habido muchísimos. Claro, el lomo de la cordillera oriental ha sido muy sacrificado por las guerrillas. Ha tenido muchísima participación las gentes del lomo oriental, del lomo de la cordillera oriental, porque son Santander, Tolima, en el Huila unas guerrillas impresionantes, en el occidente de Antioquia hubo bueno, allá había un capitán Franco. Es decir, no se puede decir que los guerrilleros son de una región o de otra. Y tal vez macartizar a esas regiones como nidos de guerrilleros. Guerrilleros ha habido de todo el país y en todas las regiones. Si las vemos en la historia de las guerrillas, eso ha habido en todos los departamentos. La primera pregunta que me hacías era ¿cuál? La primera pregunta era si dentro del ADN de las personas que hoy en día viven en el Cauca y también en lo que tú llamas, pues en la parte de la cordillera oriental, sobre todo en la región del norte de Santander, ¿tiene algo que ver en el ADN el hecho de que allí hayan existido guerrillas como la del Patía y la de los Caballeros del Rey? A ver, los Caballeros del Rey, la guerrilla de los Colorados estuvo en la región del Catatumbo. No podemos decir que en el ADN de una región determinada de Colombia está la violencia, porque la violencia, el corte de franela, el corte de corbata, se hizo por toda la geografía nacional. En ese periodo de la violencia, la única región que permaneció más o menos pacífica fue la costa atlántica. Ese sería el que yo sacaría de esas oleadas de violencia, la costa atlántica en la época de la violencia política de los años 50 y 60. Pero del resto ha habido violencia en todo el país y ahí no podemos excluir a ningún colombiano. Rodrigo, preguntan si puedes contar algo más de la historia de Benito Boves o comentarnos dónde se puede encontrar sobre este personaje. Sobre Benito Boves hay muy poquito. Él se sabe que llegó a la región de Pasto fugado de la batalla de Pichincha, donde había sido detenido por el triunfo de Sucre contra los españoles, y se alió con Merchancano y con Agualongo. Pero ellos van a la batalla de Ibarra, donde Bolívar comanda personalmente los ejércitos patriotas y los extermina. Ahí matan a más de 800 pastusos y a muchos que quedaron vivos los enrolaron en el ejército, se los llevaron a combatir al Perú y ninguno regresó. Ninguno de esos combatientes de Ibarra regresó. Y lo único que se sabe es que Benito Boves se fugó de Ibarra y se voló por el Putumayo, por donde también alguna vez se voló José María Ocampo, José María Obando del Campo, y sí tuvo menos suerte que Obando, que salió a sitio civilizado y logró vivir en Lima. En las selvas del Amazonas se perdió el rastro de Benito Boves. Cualquier cosa le hubiera podido pasar, nadie puede decir qué fue, no se conoce cuál es su final. Nos preguntan también sobre uno de los guerrilleros que tú mencionaste, Juan Ignacio Casas. En la Villa del Socorro, ¿tienes algún dato adicional que puedas contar de Juan Ignacio Casas, la Villa del Socorro, Lucas González, o también donde se pueda encontrar mayor información? No, se encuentra mencionado como parte de las guerrillas que trabajaban esa parte o que luchaban por la independencia en esa
parte de la región, esa parte del país, pero no se encuentra una biografía de él. No la conozco. Nos preguntan también, cuando estabas hablando ya de Tulio Varón, nos preguntan también una precisión sobre la fecha de nacimiento, porque había una confusión en relación con la guerra de los 1000 días. Tal vez no sería que fue que en 1901 fue que murió Tulio Él Varón. murió, repito, Tulio Varón muere en un ataque, en el tercer ataque que hace a la ciudad de Ibagué, y a la entrada de Ibagué muere. Ahí donde cayó Tulio Varón hay un monumento y efectivamente él muere en 1901 en medio de la guerra de los 1000 días. Nos preguntan también, ¿cómo se explica el nacimiento de las leyes del llano? Tú hablaste de 2 leyes del llano que se salían del marco normativo. ¿Era porque estaban en la época de la violencia bipartidista o porque tenían alguna otra razón? El llano quería salirse como de la órbita del país. Históricamente, ¿tienes alguna referencia adicional? El llano era básicamente liberal. El llano era una población básicamente de ideología liberal, y los combatientes, que eran muy fraccionados, ya lo veíamos por familias, recibieron una influencia de alguien que había sido secretario de Jorge Eliezer Gaitán, el señor Alvear Restrepo. El colectivo de abogados se llama José Alvear, sí, pero resulta Alvear, que el apellido no es Alvear, sino Alvear. La familia de José Alvear Restrepo vive hoy en Bucaramanga. Todavía lo recuerdan y todavía viven allá varios de ellos. Este José Alvear tenía ideología comunista. Él influyó de alguna manera en los combatientes para que se organizaran y para que pusieran unas contribuciones económicas para el sostenimiento de los alzados en armas. Pero como todos eran liberales, resolvieron montar a Alvear Restrepo en una barca por el río Meta y ahí se la voltearon. Y como Alvear no sabía navegar, no sabía nadar, se ahogó. Nos preguntan, en el caso de los llaneros, ¿qué se considera, de los guerrilleros de los llanos, se consideraban pájaros o chulavitas? No, ni lo uno ni lo otro. Los pájaros estaban más que todo en el Valle del Cauca. Los chulavitas en toda la parte andina. En el llano estaban los guerrilleros liberales y estaban siendo penetrados por los retirados del ejército que querían hacer una colonización armada estilo paramilitar. Nos preguntan también qué son los beneficios encubiertos que tú en alguna de las diapositivas nos mencionas. Son esos tratados de paz donde se escriben unas cosas para el consumo de las gentes, pero por debajo de la mesa se le dan unos beneficios a los alzados en armas. Bueno, también otro de nuestros asistentes nos recuerda como dato curioso que hoy 9 de octubre se cumplen 54 años de la muerte de el Che Guevara, guerrillero famoso en Argentina. También nos preguntan... Perdón, aquí, Beatriz, ahí sí, debí, no mencioné a un guerrillero liberal muy importante, que es Rosas. Rosas, nacido en la población que hoy es Rosas Cauca, es quizá el combatiente irregular más importante que ha dado Colombia y América Latina en los últimos 200 años después de Francisco de Miranda.
Rosas muere cuando llega del Ecuador apoyado por Alfaro con 700 hombres, entra por Ipiales, ahí logra armar un ejército de 1.200 hombres y llega a un sitio del sur de Nariño que es cae en manos de 3.600 conservadores que lo derrotan y lo llevan a una casa en donde un soldado conservador lo fusila. Rosas participó en actividades insurgentes en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Cuba. Algunos dicen que en Nicaragua, pero eso no se tiene debidamente documentado. No se tiene debidamente documentado, entonces lo de Nicaragua no se puede decir. Rosas fue general del ejército Mambi en Cuba. Llegó allá por el llamado de Antonio Maceo y después tuvo una pelea con Máximo Gómez. Entonces, después se vino por Venezuela, entró por el río Orinoco, el Meta, atravesó la cordillera y vino a pelear en la guerra de 2000 días. Rosas peleó en la guerra del 76, en la del 85 y en la del 99 en Colombia. Ya vuelvo y te repito, Avelino Rosas es el combatiente irregular, el guerrillero más importante internacional que ha tenido Colombia en toda su historia. Por lo avanzado de la hora nos queda espacio tal vez para una o dos preguntas más. Y hay una que nos dicen, bajo todo este recuento, ¿cuál sería la principal razón por la cual surgen las guerrillas? ¿Tierra? ¿Vías? ¿Cuál? ¿Tendrá algo que ver la geografía, la variedad de culturas y el centralismo? Yo creo que la formación de las guerrillas es porque en Colombia el gobierno siempre ha habido más territorio que gobierno, territorio que Estado. El gobierno no ha llegado siempre, no ha llegado en ningún momento de la historia a todo el territorio nacional. Y esa falta de Estado en los territorios hace que surjan los que por las armas quieren imponer sus condiciones. Bueno, y para tal vez la penúltima, ¿recuerdas algo de Benito Cobo, guerrillero de Amalfi? No lo conocía. En Amalfi nació mi padre, pero también nacieron los hermanos Castaño Gil. Bueno. No sabía que existía un guerrillero que se llamaba Benito Cobo que fuera de Amalfi. Y cuando fui a Amalfi no me mencionaron a Benito Cobo. Pues ahí tienes una idea para poder continuar investigando dentro de las preguntas y como digo, aquí me refiero nuevamente de contenido histórico, no político. Hay una. Es muy interesante esta conferencia, pero no tenía ni idea de muchas de las cosas que han sido narradas por el doctor Llano. ¿Esta conferencia va a quedar grabada para volver a verla? La respuesta es que sí, a través de nuestra página web. Nos preguntan también, y tal vez con esta cierro, en el gobierno de Gaviria se desarrollaron conversaciones de paz también en otras partes fuera de Colombia, Tlaxcala, Caracas. A ver, yo me acuerdo que a Tlaxcala fue Horacio Serpa Uribe como jefe de la negociación colombiana. Antes habían estado en Caracas en negociaciones. Colombia ha utilizado mucho los países amigos para negociar. Eso ayuda a que unos países presten su territorio para que no corran peligro los negociadores de uno y otro bando y sea un territorio neutral
donde se pueda hablar de paz y llegar a acuerdos. Pero así como fracasaron muchas veces las conversaciones en Colombia, también en el exterior hubo fracasos estruendosos. Y son muchísimos. Maguncia, Tlaxcala, Caracas, hay muchos. Bueno, pues Rodrigo, de verdad no abusamos más de tu tiempo. Hay otro señor que preguntó que quiere escribirte, entonces pues es la pregunta de cierre, que si tú aceptas que alguien te escriba y pues ya tú les contestarás. Y después le damos paso al doctor Carlos Moreno, presidente de la fundación, para que cierre la sesión. Con mucho gusto, el que me quiere escribir, le contesto. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Qué pena, Beatriz. Con unos temas hoy, estaba ya en esto, pero de verdad que estuve oyendo allá, faltando a mi compromiso también interesantísima. Y esta es una conferencia que dará mucho, mucho, mucho de qué hablar y que vale la pena profundizar mucho en el tema porque está arraigada profundamente a la historia de Colombia y arraigada realmente a lo que nos está, lo que hemos sido y las causas y consecuencias también de este tema que trató Rodrigo hoy. Muchísimas gracias a todos, los esperamos dentro de 8 días. Fantástico que podamos estar nuevamente, de verdad muy amables. Esto para la Fundación Festival Internacional de Historia es fundamental poder contar con este tipo de conferencias de todos los temas, como ustedes han visto, de todos los temas, tratando todo lo que hay al respecto sobre esto. Muchísimas gracias. Beatriz, excelente moderación. Rodrigo, excelente conferencia. Muchas gracias. Me pueden escribir a rdllano@gmail.com. Bueno, y a todos muchísimas gracias. Las preguntas de orden histórico que quedaron pendientes de resolver, se las vamos a pasar a Rodrigo para que a través de nuestro correo de la Fundación les demos respuesta a todas. Muchísimas gracias y una buena tarde a todos. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. De nuevo, un placer contigo hacer cualquier trabajo. Muchas gracias, Beatriz, muy amable. Bueno.